Y hay varios aspectos que tomar en cuenta, pero yo quiero decir algo antes de su análisis. Independientemente de las consideraciones que tengan religiosas y sus revelaciones y cosas, hay un delito que debe ser presentado, develado a través de la justicia y deben encontrarse culpables que deben de ser condenados de acuerdo con la ley. Ok, Santiago, yo te propongo que lo dividamos en dos planos. Ya. La parte ética que le corresponde a la iglesia y la parte legal que le corresponde a la justicia. Correcto. Entonces, desde el punto de vista de la justicia, yo podría decirte que desde ahorita el juicio es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque nadie, dice la ley, puede ser sustraído de su juez correspondiente. Si el delito o supuesto delito se cometió en Rosita, son las autoridades judiciales de Rosita quienes deben de conocer esa situación, no los jueces de Managua. Ajá. Porque estás violentando el debido proceso, estás violentando los derechos humanos de los imputados. Así que desde ahí arrancamos mal las cosas. Si el Poder Judicial no considera competente a las autoridades de Rosita, que los destituya y los reponga por otros. Si la policía no considera competente a las autoridades judiciales de Rosita, no les compete a ellos sustraerlos de su juez competente y trasladarlos a Managua. Quieren jugar en Managua. Ahora, la defensa ahí tendría una ventaja al alegar que está fuera de jurisdicción y pedir la libertad por algo, por ese... Por supuesto, en todo caso tienen que regresarlos a su lugar de origen para que las cosas se hagan en derecho. No podemos estar... ¿Es donde se cometió, en la jurisdicción donde se cometió el delito que deben de ser Eso juzgados? Es en Rosita. Ok. Pasemos ahora vamos a la parte moral. En la parte moral nosotros tenemos conocimiento de hechos que en la misma Biblia se narran cuando a Abraham le dicen: vos vas a entregar a tu hijo y le vas a sacar el corazón, vas a ofrecérselo al Señor. Sí. Y él lo lleva al monte y lo pone en una piedra y lo lleva ya amarradito y saca el puñal, el cuchillo, el machete, lo que llevaba en la mano, y cuando ya se lo iba a clavar, una voz le dijo: detente, ¿verdad? Sí. No lo hagas, ha sido probado. Entonces, las culturas, ¿cómo interpretan estos mensajes de prueba? Hay situaciones que se salen del control. Yo recuerdo un caso de Charles Manson que se llevó al holocausto, a la muerte a decenas de seguidores que creían en la interpretación que hacía Charles Manson de las palabras bíblicas. Aquí lo que veo es que faltan todavía personas a que sean juzgadas, porque esa Asamblea de Dios, que así le denominaron ellos, no está compuesto por 4 personas que la trajeron a juzgar a Managua. Es toda la asamblea. Por 6 días a esa señora la tuvieron amarrada, desnuda, expuesta a escarnio para sacarle el demonio supuestamente, y posteriormente la amarraron a la orilla de una hoguera y empezaron a cocinarla a fuego lento. El pastor dice ahora: hombre, que ella se lanzó sola a la zanja. Estaba amarrada, no pudo haber sido. Y yo me imagino, y qué cuerpo con dolor, qué carne con dolor no se convulsiona y se mueve. Sí. Y como una mujer estuvo 6 días en una comunidad amarrada, en silencio, desnuda. Nadie se dio cuenta, todo Raimundo y todo el mundo se dio cuenta. Me parece, doctor, que ahí hay un problema de complicidad comunitario en cuanto al grupo que ya viene haciendo como una secta, porque caer en ese tipo de aberraciones, son aberraciones físicas, ¿no?, que cometidas con la humanidad de esta mujer que falleció ayer. Lamentablemente no debió ser esta muerte de esta manera. Y lo que podemos hacer es llamar a la reflexión, y ahí caemos a la parte de una cosa es la doctrina, otra cosa son los ritos y las costumbres, y otra cosa es el fanatismo, que puede llevarnos a situaciones fatales, pues. Pero aparte de eso, tenemos que ir a la pausa, pero quizás cuando regresemos complementamos, porque el marido de la señora deja de entrever muchas cosas en las declaraciones que dio. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
Analizando el caso de la señora que fue quemada y falleció el día de ayer, producto de las quemaduras y todo el trato inhumano que se le dio en un rito religioso. Y estábamos viendo la parte legal que nos explicaba el doctor en que quieren trasladar la jurisdicción a tratar el caso en Managua cuando fue cometido el delito en Rosita, y la ley dice que debe ser... Nadie debe ser sustraído de su juez de origen. De donde se cometió el supuesto Por delito supuesto. o el delito, ok. Las asambleas de Dios a través de su superintendente dijeron de que desligan responsabilidad, diciendo de que no pertenecían a la organización, pero al final de la locución del reverendo Arista, dice que son campos, no son ordenados, pero que son campos abiertos en proceso de ordenación, en proceso de confirmarlos ellos como parte de la organización, o sea que de alguna manera les daban seguimiento, o tenían cobertura por ello. Pero bueno, las autoridades determinarán hasta qué nivel hay complicidad. En primera instancia hay autores directos. Sí. Veíamos al abogado ahí alegando inocencia de su defendida en cuanto a que fue la mujer que dijo que necesitaba una purificación, pero dice que el abogado que no dijo que debía ser quemada, que debía ser violada y ultrajada. Ahora caemos a la parte del marido. El marido expresa lo siguiente, que su esposa había sido violada, su esposa había sido mancillada, y al parecer él tenía conocimiento de esto. Sí. Y la dejó siempre pertenecer a la congregación a religiosa. la congregación religiosa. Entonces aquí hubo como una especie de hermetismo manejado o manipulado desde el punto de vista religioso para que no trascendiera a tener conocimiento por parte de las autoridades o de la comunidad. La ley dice hechor y consentidor igual pena. Esta señora había sido violada, el marido había tenido conocimiento, Sí. había continuado con ella continuó asistiendo al templo y dice algo extraño para mí, el marido, pero el pastor cambió de alguna manera conmigo. Es decir, todo mundo sabía de la situación que se estaba ocurriendo y nadie le protestó. ¿Quién violó a esta mujer? Si yo fuera Agatha Christie, diría quién beneficia el asesinato o la muerte de la persona. Obviamente que al violador. ¿Quién sería el violador? ¿Quién sería el más interesado en que esta mujer no hablara? Sí. Y una manera de no hablar es matándola. Y entonces nada mejor que encubrir el crimen, que es un acto donde se le metió el diablo, y justificamos que se le metió el diablo y hay que matarla, hay que purificarla. Y entonces ahí viene una trama novelesca, pero dura, cruda, burda. Este es un asesinato atroz, tiene todos los elementos para calificarlo de esa manera. Había complicidad, concupiscencia, premeditación, alevosía, ventaja, al amparo de la noche. Y si toda la familia de esta señora sabía que estaba amarrada, desnuda y en escarnio, y no lo denunció a la policía, son cómplices, colaboradores necesarios, sí, para la comisión del delito. Para la comisión del delito. Sí. Y entonces digo, y las autoridades locales todavía terminan de echarle más leña al fuego a este delito, trasladando a los involucrados fuera de la jurisdicción, cometiendo otro error. ¿A quién va a favorecer esto? Señores, la sociedad también está pendiente ya de este crimen que se ha cometido contra la humanidad de una mujer. Pobres, con 2 niños, con un marido que vuelve a ver hacia el otro lado, dice, es que el pastor había cambiado conmigo, pero yo la seguía dejando. Y entonces, ¿qué acto más anterior había cometido el pastor en relación con esta oveja? Aquí, señores, en nombre del Señor, de la religión, se cometen crímenes, y es la justicia la que debe de aclararlos, y son las autoridades religiosas
las que deben de salir adelante y o interpretar a la luz de la palabra bíblica los acontecimientos que hoy nos están alarmando. Yo creo, doctor, que es importante hacer notar la responsabilidad de las instituciones cristianas, evangélicas, sí, en señor. este caso. Se recuerda el caso de Chinandega, ¿no? Sí. Que había ahí un hacinamiento, Sí. estaban apartados y no se sabe qué resultado podía tener eso. Sí, iba por mal camino, las autoridades actuaron a tiempo. En este caso, parece que hace falta un poquito más de observación, de seguimiento, de, ¿cómo se diría ahí?, de tutela de esta gente que se les dice, váyanse a esta comunidad y formen un grupo religioso. Sí, señor. Sin conocimiento de doctrina bíblica, sin conocimiento quizás de la parte básica del conocimiento literario, pues saber leer y escribir. Analfabetas a veces los mandan a que cumplan misiones evangelísticas por el simple hecho de que no se necesita saber leer y escribir para tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo conozco muchos casos de eso. Entonces las instituciones cristianas deben de ser responsables. ¿A quién van a mandar? A un hombre preparado, a un hombre claro, a un hombre que conozca las leyes, a un hombre que sepa que es un delito y que es un rito religioso. Y te voy a decir algo. Utilizaban el nombre de Asambleas de Dios, una marca, una franquicia, reconocida, que se reconoce como una tendencia, como un grupo religioso, que si vos usas mi marca, estás consintiendo, porque si vos estás usando mi marca, Santiago, es un delito. Y yo te puedo llevar a los tribunales y decirte, estás abusando de mi confianza, estás utilizando mi marca, te estás beneficiando de esta marca que ya está registrada. Sí. Y eso me acarrea perjuicio porque no estás autorizado. Entonces, las asambleas de Dios radicadas acá, la central, que tiene sucursales por varios lados, te estoy hablando en un lenguaje coloquial, sí, esas son corresponsables por omisión, porque callaron, otorgaron que este pastor, que ahora dicen que ya no es pastor, el señor Rocha, que está involucrado ahí, y usó su marca y lo dejaron, lo admitieron, lo permitieron. Eso es lo que yo estaba tratando de explicar según las declaraciones del reverendo Arista, nuestro buen amigo, el reverendo Rafael Arista, superintendente de las asambleas de Dios, en que desliga de la membresía de las asambleas de Dios como ministro ordenado a este señor Rocha. Sí acepta que eran campos le llaman ellos campos blancos, que no son todavía iglesias organizadas, institucionalmente reconocidas, y que se les da un tiempo en que cumplan ciertos requisitos en el territorio para nombrarlos iglesias y hacerlos parte integrante de la organización. Estaban en un proceso de hacerse parte, pero bueno, es a donde estaba yo haciendo la observación de que aún en este proceso deberían de tener un personal calificado observando y dándole seguimiento. Y lo tienen. Lo deberían de tener. Y además así cobran el diezmo. El fondo de todo esto, doctor, hay un delito que debe ser perseguido, determinado, perseguido y llevar a la cárcel, al cumplimiento por lo menos de la sentencia, a todos los involucrados. A toda la comunidad involucrada. Ahí no hay donde perderse. Una persona que estuvo en su comunidad atada, desnuda y escarneada durante 6 días consecutivos con sus noches, es que todo el mundo se daba cuenta. Y una pira ahí encendida, nadie deja de verla. Todo está a la vista y paciencia de Raimundo y de todo el mundo. Es una muerte anunciada, un castigo anunciado y observado. Doctor, desde el punto de vista legal, ¿qué delitos podemos observar aquí? Porque parece que hay secuestro, parece que hay, aparte del asesinato atroz, hay secuestro, hay tortura, hay varios delitos. Por eso decía yo, es un crimen atroz, porque llevaba todos los componentes. Violación.
lleva a violación, que es un delito. Mira, es un delito general contra los derechos humanos de una persona. Es un delito específico contra la mujer. Es un abuso deshonesto. Lleva la premeditación, alevosía y ventaja de estar torturando durante 6 días a las personas. Por lo mínimo ahí hay 30 años de cárcel para los involucrados. Y está la sospecha especulativa de que sea para tapar otro delito, ¿no? Sí, señor. Se quiso tapar un delito cometido por alguien o por algunos. Por algunos. Y en estos 6 días de esta mujer desnuda... Se le quiso dar el matiz de religioso, bueno, está endemoniada. Para entonces cubrir busquemos el delito. a alguien que diga, que reciba una revelación. Hasta el marido hay que llamarlo, hay que convocarlo ante las autoridades. Yo creo que va como parte de los testigos. Y la familia de la señora García, y la familia del pastor Rocha, y la familia de todos estos otros que sabían y pasivamente observaron los hechos. Ante la autoridad, ante la ley, no podemos alegar desconocimiento. Es que era el pastor y entonces estábamos obedeciendo a un lineamiento celestial, espiritual. Sí, señor, pero las cosas de Dios son una cosa y las cosas de los hombres es otra cosa. Y no podemos confundir una cosa con otra. Todo está concatenado en la vida real. Lo que hacemos por un lado espiritualmente lo van a juzgar los de la iglesia, y lo que hacemos materialmente por otro lado lo va a juzgar la justicia, que tiene instrumentos de represión como la policía para investigar. Y señores, también ahí tiene que ver el Ministerio de Justicia, el Ministerio, la Procuraduría de Derechos Humanos, que debe de delegar la tutela de la defensa de la familia de esta señora. Porque los niños que quedan desamparados. Doctor, y también el gobierno debe hacer un estudio en la comunidad. Al igual que lo hizo en Chinandega con ese ejemplo que vos mencionabas. Ahí va a quedar un remanente de gente que tiene una visión distorsionada del aspecto religioso y que pueden llegar otra vez a cometer otro asunto. Debe haber una investigación a fondo en la comunidad, cómo quedan las cosas después que esta gente sea procesada y vayan a cumplir su condena. Ahí van a quedar personas que ya quedaron con esas ideas de purificación. Sí, señor, hay insanidad mental en este momento colectiva, y debe del gobierno preocuparse, así como se preocupó en el caso de Chinandega y los extranjeros que estaban congregando a personas, sí, de trasladarse a esa comunidad de Rosita y a fondo establecer un campamento ahí jurídico, político, para deslindar responsabilidades, porque los gobiernos tienen corresponsabilidad por la tutela, seguridad de las personas que ellos están gobernando. Doctor, vamos a hacer otra pausa. Cuando volvamos, bueno, damos por concluido este caso, esperamos que las autoridades hagan caer todo el peso de la ley sobre los culpables y que socialmente se vea la justicia. Vamos a volver después de la pausa con el tema del entendimiento que hubo entre el gobierno y la OEA. Ah, interesante, claro. Y al final comentar cómo está la situación del gremio periodístico en el país en este Día Nacional del Periodismo. Volvemos con el doctor Efraín Payán, abogado y periodista, y precisamente en el día de hoy, Día Nacional del Periodismo, 1 de marzo, se celebra el Día Nacional del Periodismo, doctor, por el primer periódico que salió, ¿no? Con Rigoberto Cabeza. Con Rigoberto Cabeza, se celebra el diarismo también, ¿verdad? Pero específicamente en la época del doctor René Chic, ajá, presidente de la República, se declaró Día Nacional del Periodismo, o más bien del periodista, no del diarismo. Ajá. Ojo, ¿verdad? Que es distinto. Es diferente. Ya vamos a explicar eso. Quiero que analicemos primero, ayer salió el memorándum, famoso memorándum esperado por la clase política principalmente la clase política, este memorándum, la gente de diario, la gente que va al mercado a ganarse la vida, la gente que anda en los buses buscando cómo trasladarse a su trabajo, la gente que está sacando su cosecha, que va a sembrar, que está esperando lluvia para sembrar. Esa gente no entiende del memorándum de la OEA y el gobierno. Ni le preocupa. Ok. ¿Leyó el memorándum? Sí, señor. Yo lo leí y quiero decirle lo siguiente antes de su análisis, doctor. En la parte fundamental que yo veo es que le dice la OEA al gobierno:
te voy a acompañar en las próximas elecciones, le está dando el respaldo, Sí, que el proceso se haga a como el gobierno lo plantea. Le dice, le manda el mensaje a la oposición no electoral, como le llamo yo, oposición no electoral. Ya no hay más masa. No hay más masa, pues, como se acuerda el dicho, ¿querés más masa, Lora? Ya no hay más. Ya no hay más masa que repartirle a la lorita. Entonces ya aquí la oposición no electoral, porque hay otra oposición que es electoral, sí, y hay oposición no electoral, así la divido yo. La oposición no electoral tendrá que buscarse otros canales de queja, de expresión, de presentación de quejas, de búsqueda de soluciones de sus demandas y de su justicia que busca, porque en el fondo buscan justicia según ellos, pues. Ok. La OEA le dice al gobierno, te voy a acompañar, hacer el proceso, voy a mandar acompañante, utiliza el lenguaje que ya está establecido por el Consejo Supremo Electoral y el ya señor no hay presidente observación, y la OEA dice, vamos a acompañar, y en síntesis yo miro que ese es el mensaje, bueno, haz tus elecciones que nosotros te vamos a apoyar. Lo demás es puro merengue de la torta. Sí. Pero no sé usted qué vio en el memorándum. Mira, primero debo decirte, el presidente Ortega está navegando con el viento a su favor desde hace mucho rato. Las cosas se van haciendo como la planificación, organización, seguimiento, control que él le ha dado al asunto electoral. Los actores en la contienda electoral ya saben estas reglas del juego, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden recibir su honorario, y las cosas están marchando con viento fresco. Por eso decía, para el señor presidente, esta acción de firma con el señor Almagro, representante de la Organización de Estados Americanos, le pone la cereza, lo que adorna el pastel electoral que se cocina en Nicaragua. Y felicidades pues al señor presidente, las cosas le están saliendo bien. A los señores politiqueros que como plañideras se quejan, que como martirizados se rasgan las vestiduras, como actores profesionales de que sus derechos están siendo violentados, les digo felicidades, han hecho bien su papel de actores, de farsantes, de comparsa del señor presidente Daniel Ortega. Estos actores son excelentes. A los que no participaron y que no alcanzaron papelito, que no alcanzaron su pedacito de pastel de esta fiesta electoral, pues también les digo, señores, resignación, hicieron bien su papel, pero las cosas no las supieron hacer a como debería haberla hecho. Señores, fue más hábil el presidente Ortega en exponer sus puntos de vista ante la autoridad competente de la Organización de Estados Americanos. Ustedes no lograron hacer el papel que debían haber hecho y que la población esperábamos que ustedes hicieran. Por tanto, ahora no hay nada de queja. Pasó las elecciones, ya están las autoridades electas, no hay nada más que hacer, buscar trabajo, buscar cómo defender el pan nuestro de cada día, que cada día se aleja más de la mesa de la las bolsa, personas, de la capacidad de la bolsa, porque también. La bolsa ya no se le echa la cantidad de dinero suficiente para poder comprar la canasta básica, una canasta básica que según el Banco Central desde hace rato viene manejando, que son 12.600 córdobas anuales, mensuales. Sí. ¿Y de dónde tela si no hay araña? Si los salarios mínimos y los salarios máximos no dan para hacerle frente a esa canasta básica. La agenda que le interesa a las personas, y yo lo estoy oyendo graficado en tus palabras literalmente, no le interesa esto que viene a ser la firma de Almagro, que a última hora vos te fijabas que le pusieron fecha de firma. Ah, sí, hay un error ahí. De última hora. De última hora. Una improvisación. No le pusieron ni la fecha al documento. ¿Verdad? Se la pusieron a mano. A mano. Entonces, todo esto que está haciendo el señor presidente
con el señor representante de la OEA, está divorciado de los intereses de la mayoría de las personas que tienen congelado su salario desde hace Marancachán, desde hace tiempo, que se les viene haciendo un ajuste, dice, por aquello de la devaluación de la moneda, pero que todas las partes involucradas, sindicatos, empresarios y gobierno, vienen haciendo con una frialdad polar, negociando el salario que deben de ganar la masa trabajadora y vendiendo a Nicaragua como el país más atractivo por los salarios básicos que hay tan bajos, vendiendo como una oportunidad que Nicaragua tiene salarios bajos, y por eso han estado viniendo empresas de zona franca a explotar de la manera más deliciosa, de la manera más sabrosa, de la manera más oportuna esta mano de obra semiesclava que gana para pagar el transporte, que gana para su comidita y para que le dé chance a estas empresas y a estos empresarios ávidos de riqueza de explotarlos como en calidad de semiesclavos. Antes a los esclavos les daban de comer, les garantizaban comida, techo, ropa y mujer. Y ahora no se les garantiza. Doctor, en síntesis, el memorándum... Papel mojado, brother. Correcto, el memorándum dice oposición, ya no, conmigo no gastes tiempo, y entonces la oposición tiene que buscar otras vías. Por el otro lado, al gobierno le dicen, gobierno, hace tus elecciones, adelante caminante, que te voy a acompañar. Seguir con tus aliados, yo te las voy a verificar. Así o sea, es. ¿qué es lo que pedía la oposición? Pedía que viniera la OEA al proceso electoral. Ya va a venir la OEA al proceso electoral. ¿Qué pedía la oposición? Entonces, ¿ahora qué va a pedir? Que le sacaran las castañas del fuego, que viniera a hacer la OEA lo que ellos no han podido hacer, que viniera la OEA a intervenir, a enjugarle sus lágrimas. Correcto, a y intervenir, ponerle paños a sus heridas y a su dolor, como que si fuera la mamá de ellos, la OEA. Y cuando no se dan cuenta que la OEA, y se lo he dicho aquí, es un gato desdentado y sin uñas. El señor Almagro no cuenta con los votos suficientes de los países para sacar adelante un proyecto, y que, hombre, ya que no puede vencer a Venezuela porque no tiene los votos, nada mejor que aliarse con un paisito quinta categoría como Nicaragua, donde puede sacar valores cristianos y occidentales que le resuelvan sus necesidades materiales. Si no te puedo vencer, me uno. Ahí está. Doctor, vamos a pasar al otro aspecto, que es el punto del día del periodista. ¿Cómo está la situación del periodismo en Nicaragua, doctor? Con una felicidad grandiosa como se le nota de lejos. Se le nota de lejos, doctor. Ayer alguien me decía, Efraín, pero si no hay nada que celebrar, pues celebremos lo que no hay que celebrar, hombre. Si no hay nada que celebrar, celebremos que no tenemos nada que celebrar, pero de angustia no nos vamos a morir. A ver, yo miro, doctor, dentro del gremio miro dos, ¿cómo le dijera yo? Dos caminos o dos aspectos fundamentales. Aquellos periodistas que son empleados. ¿Sí? Son empleados de dueños de medios que tienen un perfil económico o político definido, y que ahí ellos tienen que enmarcarse. La línea editorial. Ahí se enmarcan. Entonces ese periodista está ejerciendo un trabajo por el cual le pagan, pero no tiene aquella independencia de la información objetiva, veraz y verificable, sino que le dicen, esto es lo que vas a poner, esto es lo que vas a escribir, esto es lo que vas a decir. Lo único que vos vas a usar tu nombre para decir que fue trabajo tuyo el que se está pasando. Ok. El otro, que anda en las calles buscando cómo ganarse la vida, metiendo una grabadora y la va a dejar a una radio, pero no son cosas tan relevantes como para emitir una opinión y decir que el cuarto poder se hace sentir de forma independiente. O sea, aquí estamos hablando de dos frentes en donde los periodistas o te haces aquí o te haces aquí. Mira, te lo voy a graficar un poquito. Los periodistas independientes y los periodistas empleados de empresas de comunicación, ya sean oficiales de gobierno o ya sean de la empresa privada.
no tienen derecho a la voz, no tienen derecho al voto para decidir cuál es la línea editorial a la que ellos van a responder. Son empleados. El día que dejan de hacer lo que su director de comunicación le dice, los corren, los ponen de patitas a la calle y no le pagan las prestaciones sociales, porque en esas empresas ni siquiera les cotizan las cantidades de dinero que ellos ganan, ni siquiera les permiten que estén afiliados a un sindicato. No hay ninguna empresa de comunicación oficial o empresarial privada que permita a los periodistas empleados tener filiación a una organización gremial que defienda sus intereses, y eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. Los pocos periodistas independientes que quedamos y que nos ganamos el fruto de nuestra mesa, somos los que mantenemos una línea independiente, los que nos permite también criticar y reconocer, libre de presiones económicas, de prebendas. Entonces, lo único que yo digo es, sepamos quiénes somos y ubiquemos que los dueños de medios de comunicación son los que le dicen al periodista cómo deben de escribir, porque ellos son empleados. ¿Qué van a decir y cómo lo van a decir? Vos sos de Noticias Rojas y vos sacame sangre, sacame carne ultrajada, abierta, heridas abiertas, que se miren, y eso es lo que mi patrocinador le interesa y por eso me da anuncio. Y si no me sacas eso, te corro, porque si no, el patrocinador me quita los anuncios y te dejo de pagar desde antes. De igual sucede con la parte política. El empresario que tiene sus intereses políticos le dice al periodista qué va a decir, qué va a hablar, cómo va a decirlo, e incluso lo utiliza al periodista porque últimamente como fuerza de choque. Sí, correcto, como agitador. Como agitador. Sí, o sea, señor. Hay periodistas que se están prestando por el salario, pues tienen derecho a la vida, hablábamos, la canasta básica. La calle ¿Cuánto está gana dura. un periodista, por ejemplo, de radio? Nada. Nada. No llega a la décima parte de la canasta básica, supuestamente. Ni un peso gana. Entonces, ¿y por qué te lo digo? Porque en la APN escuchamos las quejas y los empresarios que hacen, hombre, pásame 2 anuncios. Le dan a que se defienda. Y vos defendete y me traes noticias. A cambio de eso. Pero cuando hay una relación laboral, cuando el periodista un contrato laboral, no hay un salario estipulado para el no periodista. Señor, es por cambio, por canje. Trabajo esclavo. Sí, por canje. Trabajo esclavo por canje. Y si el anuncio que lleva el periodista al medio es interesante, se lo quitan y lo van a negociar directamente con los proveedores. Se adueñan de ellos. Y lo corren al periodista. Sí, hay injusticia. Bueno, doctor, esperamos que mejoren estas situaciones para el gremio. Felicidades, sí, lo vuelvo a felicitar. Disfrute su día y esperamos que el próximo año contemos otras historias más bonitas sobre los periodistas. Que el Señor sea contigo y que la paz llegue a todos los periodistas de Nicaragua y que todos los nicaragüenses no solamente celebremos el cortejo del Día Nacional del Periodista, que comprendamos la situación crítica que se vive, que estamos en situación de riesgo. Una especie en peligro de extinción. Vamos a invitarlos para el próximo día, a las 7 en punto es la cita, en Foro Cristiano. Ahí nos vemos. Dios mediante.